Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, estamos agradecidos por la oportunidad de estar en este lugar y ahora es el momento de escuchar palabra de Dios. A los que están siguiendo la transmisión desde su casa, también les mandamos muchos saludos y los invitamos a compartir esta publicación a sus amigos y familiares, que seguramente va a ser de mucha bendición para sus vidas. En especial este mensaje que estaremos escuchando en esta tarde. Yo le invito a que abra su Biblia en el Salmo 15, solamente haré lectura de los primeros dos textos. Hemos ya hablado sobre algunas características que señala el salmista sobre quién podrá habitar en el tabernáculo de Dios, quién será aquel que podrá morar en el monte santo de Dios. Y el salmista responde: el que anda en integridad. Después dice: el que anda en justicia. Y número 3 es: el que habla verdad en su corazón. El que habla verdad en su corazón. El mensaje de esta tarde es: el que está limpio de corazón. Esta es la siguiente característica de aquel que puede acercarse a Dios: el que habla verdad en su corazón. En una primera impresión diríamos que este versículo nos está diciendo que no digamos mentiras, pero la interpretación va más allá de estar diciendo mentiras o hablar con falsedad. La palabra hablar en el hebreo es dabar. En el original significa o está relacionada casi siempre con lo que Dios dice. Por lo tanto, el salmista está diciendo que el íntegro, el justo, llenará su corazón con las palabras de Dios. Eso es lo que hablará en su corazón. Este hablar, la palabra hebrea davar, es verdad. Es decir, que no hay engaño en lo que se dice porque proviene de Dios. La verdad que proviene de Dios primero se habla desde el corazón. Hablamos lo que está directamente relacionado con lo que abunda en el corazón. Esto quiere decir que antes que lo pronuncies con tus labios, tu corazón ya lo habló. Nos cuidamos mucho de no pronunciar malas palabras, pero no cuidamos lo que hablamos desde dentro de nuestro corazón. Ejemplo de esto es lo siguiente: elogiamos a las personas con nuestras palabras, pero en nuestro corazón no dejamos de criticarlos. Usted puede ver, hablando de las mujeres, a una mujer con un vestido muy bonito que le guste, usted puede acercarse con ella y decirle: qué bonito está tu vestido, y elogiarla, pero dentro de sí usted dice: se me vería mejor a mí. ¿Verdad? Usamos las palabras para elogiar, pero las intenciones de nuestro corazón pueden ser diferentes de lo que nosotros estamos pronunciando. Y es lo que está hablando aquí. Es fácil elogiar a alguien con lo que decimos, pero con nuestro corazón estarlo juzgando y menospreciando. El salmista está diciendo: el que habla verdad en su corazón no dice una cosa con su boca y tiene otra intención en su corazón. El Salmo 12:2 dice: falsedad habla cada uno a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros, y dice al final, y con doblez de corazón. Aquí viene esta misma expresión. Es decir, que el corazón se comunica también. Se comunica. Se halagan con su lengua, pero se engañan con el corazón, es lo que está diciendo. El lisonjero es aquel que dice: no hay mano más generosa para ayudar a los pobres que la mía. También dice: en mi familia no hay nadie que ore más tiempo ni más alto que yo. También dice: mis palabras merecen crédito, mis acciones reciben alabanza. O sea, se jacta de su propia justicia, de su bondad. Puede decir también: si hablan bien de mí, lo merezco por mis buenas obras. Esa es una persona lisonjera que habla de esa manera.
El Salmo 139:4, el salmista habla sobre este punto y dice: aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Es decir, sabes lo que voy a decir incluso antes de que yo lo hable. Porque Dios conoce lo que sucede y lo que hay en nuestros corazones. Entonces, esto tiene que ver, hablando sobre el que habla con el corazón, tiene que ver con lo interior, tiene que ver con la forma en cómo pensamos. La palabra que sale antes de que salga de los labios, de eso está refiriéndose, esa es la que se habla en el corazón. Ahora David se está refiriendo a las actitudes, a las reacciones, los planes, los motivos, la imaginación propia de lo que tenemos que decir y hacer. A eso está refiriéndose, al ser interior. Aquel que anda en integridad y hace justicia será capaz de discernir lo que está pasando en su corazón y podrá detectar el nacimiento de un pensamiento que lo está invitando al pecado. Jesús lo dijo así, Mateo 5:28, cualquiera que mira con pasión sexual a una mujer, es decir, ¿qué es lo que se está hablando en el corazón? Esa pasión sexual, esa pasión indebida por una mujer. Dice, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Esto mismo nos está hablando Jesús, lo que se habla en el corazón. En un hombre que habla verdad en su corazón, no vamos a encontrar camino falso. No va a vivir pretenciosamente, hablando una cosa y teniendo otras intenciones. El que profesa la verdad en su corazón, la va a manifestar, la va a evidenciar. Muchos solamente piensan, sienten y hablan mal en sus corazones y eso se refleja en sus actitudes. El que habla verdad en su corazón será alguien que no tendrá amistades huecas, no tendrá deseos incumplidos. Habla de alguien que manifestará amor, consideración, una amistad sincera, porque su boca no dice nada más que lo que dicta su corazón. Y si en su corazón hay verdad, eso es lo que hablará. Entonces, esta expresión, el que habla verdad en su corazón, habla de que nosotros debemos ser limpios. Habla de ser limpios. Los corazones de aquellos que quieren morar en el monte santo de Dios deben hablar verdad en su corazón. Cuando no hay verdad en el corazón, mis labios se van a inclinar a la hipocresía, a una doble moral, a un doble pensamiento, a una doble intención. Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 5, versículo 8, esta es una de las bienaventuranzas muy conocidas. En este versículo, Mateo 5, 8, Jesús dijo, bienaventurados, ¿quiénes? Los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué? Ellos verán a Dios. Note, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto es muy interesante. Y es un versículo que perfectamente confirma lo que el salmista está diciendo en el Salmo 15. Esta bienaventuranza es la más difícil de interpretar para muchos teólogos, porque nos lleva a interpretar nuestros propios motivos. ¿Y quién de los que estamos escuchando este mensaje en este momento puede demostrar que nunca ha tenido pensamientos, palabras o acciones sin hipocresía? Ninguno puede demostrar que no lo ha tenido. Por eso esta bienaventuranza apunta a los motivos del corazón. Otra forma de traducir este versículo sería así: aquel que sus motivos sean totalmente
sin doble intención, verá a Dios. Y volviendo a este punto, seamos sinceros. ¿Nuestros motivos son siempre buenos? ¿Nuestros pensamientos son siempre buenos? ¿Nuestras emociones son siempre buenas? ¿Acaso muchas veces no son cuestionables? Es una verdad en nuestra vida. ¿Quién puede probar? ¿Quién puede demostrar una completa y perfecta pureza de corazón? ¿Quién? ¿Quién aquí podría decir, yo soy justo? Ahora, si leemos más adelante en Mateo 5:48, hablando sobre el mismo sermón del monte, Jesús dice lo siguiente: pero tú debes ser perfecto. Así lo dice Jesús. Escuche lo que Él está diciendo. Tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Ahora, estos dos textos que estoy mencionando ahorita, Mateo 5:8 y Mateo 5:48, estos dos versículos nos están poniendo en una situación muy difícil. Nos están cercando, nos están encerrando, nos están orillando. ¿Por qué? ¿Quién aquí es perfecto? ¿Quién aquí lleva una vida intachable? Una vida inmaculada. Creo que ninguno. Ninguno. Y nos guste o no, este es el estándar que se está trazando de Dios para el hombre. Y ¿sabe? La realidad y lo cierto es, yo veo este estándar que Dios me prescribe, que Dios me establece, y es un estándar muy elevado para mi corazón, que es muy rebajado. Es un estándar muy alto para un corazón muy devaluado. Esa es la realidad. En el Salmo 24, 3 al 4, David escribe: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y luego él responde aquí también: el limpio de manos y puro de corazón. ¿Quién tiene manos limpias? ¿Quién tiene un corazón puro para ascender a la presencia de Dios? ¿Quién de los que estamos escuchando en este momento, quién vive de tal manera que no haya una pequeña falta que se le reproche? ¿Quién? Ninguno de nosotros, esa es la realidad. Ahora, ante esta situación, Dios no va a hacer una revalorización de su modelo. Él no va a editar sus parámetros. Él no va a ajustar su ley a causa de nuestra imposibilidad o nuestra discapacidad para poder agradarle. Lo cierto es que este estándar de Dios es inalcanzable para todos nosotros. Esa es la realidad del ser humano. Ahora, Dios detesta las buenas acciones que surgen de un corazón que no habla verdad. Es aquella que brota de labios mentirosos. Jeremías 17, versículo 9 al 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Y dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según su estilo de vida, según el fruto de sus obras. Si en este momento el Señor juzgara nuestros corazones, si en este momento el Señor profundizara en nuestra mente y nos diera de acuerdo a lo que encontraría en mis pensamientos en este momento y lo que estaría hablando mi corazón, ¿realmente qué merezco? ¿Qué mereces tú? ¿Qué merecemos todos nosotros? ¿Cuántos podríamos decir, salí librado, terminé siendo justo, aprobé el examen? No, este verso está presentando otra mala noticia para nosotros. ¿Por qué razón? Porque al escudriñar nuestra mente y probar nuestro corazón, ¿hallará pensamientos buenos? ¿Qué motivos descubrirá?
¿qué actitudes mostraremos? Si soy honesto, si soy sincero conmigo mismo, yo voy a ir con el profesor y le voy a decir: maestro, no estudié. No tiene caso hacer el examen porque de antemano sé que voy a reprobar. Esta es la misma posición en la que nos encontramos. No podemos alegar justicia delante de Dios. No podemos decir: Señor, yo sí soy bueno. No. Así como cuando vamos con el profesor y somos sinceros, así venimos ante Dios y reconocemos: Señor, soy malo. En realidad no cumplo con ese estándar que tú estableces. No puedo en mis propias fuerzas. David aquí entendió que una vida íntegra y justa es conocida por la veracidad del corazón. Así como Jesús en Mateo 12:34 lo dijo: porque por la abundancia del corazón habla la boca. Y mire, aquí está el dilema. ¿Quiénes verán a Dios? Pregunto, ¿quiénes verán a Dios? Los puros de corazón, los limpios de corazón, los perfectos de corazón. Ellos verán a Dios. Y lo cierto es que no solo puede haber maldad en mis palabras, sino también las hay en mi corazón. De ahí surge todo, de ahí brota todo. Y la maldad en mi corazón me engaña y me hace creer las mentiras que me apartan de la verdad. Y mi corazón es tan engañoso que puede convencerme de que no es suficiente la fe para poder agradar a Dios, sino que Dios debe agradarse por mis buenas obras. Así es el corazón de engañoso. En esta bienaventuranza encontramos 3 palabras importantes en las que quiero detenerme un poco el día de hoy. Jesús dijo: bienaventurados los limpios, ¿de qué? De corazón, porque ellos verán a Dios. Encontramos aquí primera palabra es corazón. La palabra corazón que Jesús utiliza es la palabra griega cardia. De ahí conocemos la palabra cardiólogo. Y conocemos esta palabra cardia porque es una palabra que médicamente hace referencia al órgano físico que está bombeando la sangre en nuestro cuerpo. Pero en este texto no se está refiriendo a ese órgano físico. Se refiere al ser interno de un hombre. El concepto hebreo de corazón, cardia, no es solamente el centro de las emociones y los sentimientos, es también el centro de la actividad racional, de la voluntad y de la toma de decisiones de cada persona. Cuando lleno mi corazón con ideas encaminadas a la inmoralidad, ese es el curso que seguirán mis pasos. Yo voy a reflexionar y yo voy a decidir sobre las cosas que mantienen ocupado mi corazón. Sobre esas direcciones que yo me voy a mover. Cardia es la combinación entre la acción de mi voluntad y mis intenciones, y mis sentimientos, y la devoción de mi mente. Entonces, mi problema con Dios no está en el nivel de mi conducta precisamente. Eso no es lo más grave. Mi problema con Dios no está en el nivel de mis acciones. Porque si este fuera mi único problema ante Dios, entonces no sería tan complicado. ¿Por qué razón? Porque bastaría simplemente el esforzarme en hacer buenas obras, el ser amable, generoso y respetuoso con todos, y me ganaría el favor de Dios en ese sentido. Pero mi problema es más serio de lo que yo puedo pensar. ¿Sabe por qué? Porque está fuera de mi alcance. Mi problema con Dios está en mis motivos, en mi imaginación, en mis intenciones, en mi corazón, algo que es inalcanzable para mí en términos humanos.
Yo puedo corregir mi conducta y puedo progresar moralmente, como lo hizo el joven rico, quien guardó toda la ley desde su juventud, pero el joven rico no supo cómo lidiar con su propio corazón. Y ese es el asunto con nosotros. No es difícil corregir una conducta. Lo difícil es cómo vamos a lidiar con nuestro corazón engañoso. Dios no me aprueba con la lucidez de mi conducta. Él mira mi corazón. Si mis acciones son buenas, pero mi corazón no está limpio, entonces hay un grave problema en mí. No puedo ver a Dios si mi corazón no está limpio. Si yo no soy perfecto de corazón, no puedo entrar en el tabernáculo de Dios. No tengo acceso al monte santo de Dios. ¿Por qué razón? Porque aunque mis buenas obras sean limpias, lo que se va a manifestar de mi corazón está sucio, está contaminado. Y eso es lo que Dios mira. Yo necesito, para poder acercarme a Dios, como lo dice el salmista, yo necesito tener un corazón limpio. Yo necesito tener un corazón puro. Pero aquí está el dilema. Yo no puedo limpiarlo por mí mismo. Está fuera de mi alcance. Como dice Crisóstomo, si el ojo ve una serpiente, ¿acaso engañará al pie? Y si la lengua prueba algo amargo, ¿acaso podrá engañar al estómago? Entonces, si mi corazón no habla la verdad, ¿acaso podrá engañar a Dios? No. Un corazón engañoso no podrá prosperar en comunión con Dios. Eso es lo que Dios observa en mí. Y ¿saben? Cuando Dios observa mi corazón, Él me reprueba. Estoy descalificado. Y para tener comunión con Dios, Él mismo me dice que yo debo hablar verdad en mi corazón. Es decir, que debo ser limpio y puro. Si yo quiero relacionarme sinceramente y correctamente con Dios, debo tener un corazón perfecto. Es decir, un corazón limpio, sin falsedad, sin engaño, sin doblez. Y ¿sabe? Esto es un gran problema para mí, porque no puedo hacerlo por mí mismo. Esto solamente exhibe mi incapacidad, mi incompetencia para poder acercarme a Dios correctamente. No puedo vivir una dualidad. Por un lado decir que amo a Dios, pero por otro lado amar mi pecado. Esto es lo que Dios ve. Esto es lo que Dios ve. Con mis labios puedo decir amar a Dios, pero con mi corazón estoy permitiendo actos pecaminosos y perversos. Entonces Dios mira mi corazón. Y la siguiente palabra que Jesús menciona en esta bienaventuranza es el limpio de corazón. La palabra limpio es una palabra griega, o la palabra griega kataros. De ahí surge un vocablo español o castellano que nosotros conocemos como catarsis. ¿Qué es una catarsis? Significa purificación, significa limpieza. Es un término utilizado en la medicina para hacer una purga en el cuerpo. Esto tiene que ver con la limpieza del cuerpo y del intestino al eliminar lo innecesario y lo perjudicial que pudiera haber en mis órganos. Cuando el cuerpo está sobrecargado de colesterol, de toxinas o parásitos intestinales, eso va a afectar inevitablemente mi salud. La catarsis ayuda a eliminar
elementos perjudiciales que afectan nuestro desempeño. Es decir, que esa purga, esa catarsis, elimina la intoxicación que pudiera haber en mi cuerpo. Jesús empleó esta palabra para hablar de la eliminación del pecado. El corazón del hombre está lleno de mentira y de perversidad, es sucio, sus afectos son malintencionados, la mente y la voluntad del hombre están llenos de toxicidad y el corazón del hombre requiere una catarsis para purificarse, para limpiarse. El corazón del hombre no es limpio a causa del pecado. Y por lo tanto, escuche, si mi corazón no es limpio, yo no puedo acercarme a Dios. No puedo acercarme a Dios. El corazón del hombre que está sucio y contaminado no puede ser bienaventurado. Cuando estamos cargados de pecado, como en este caso, esa toxicidad, esos elementos perjudiciales que están afectando nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, cuando estamos cargados de pecado y cuando vamos, por ejemplo, con alguien y confesamos y hablamos sobre lo que hemos hecho mal o nos presentamos ante Dios, ¿y qué hacemos? Hacemos una confesión de nuestros pecados. ¿Y qué sucede? Dios nos perdona. Esa confesión, esa liberación de esa sobrecarga de maldad que pudiera haber en nuestras vidas, eso se conoce como una catarsis espiritual. Al yo confesar mis pecados, estoy eliminando esa toxicidad espiritual. Estoy eliminando esa contaminación en mi corazón. Por ejemplo, hablando sobre esta misma palabra catarsis, en 1 de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, escuche, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y luego viene dos palabras importantes, ¿y qué sigue? Aquí viene la acción de Dios. Lo que me corresponde a mí es hacer esa confesión. Y Dios responde mediante una limpieza, como lo dice Juan. Si yo los confieso, Él es fiel, Él es justo para perdonarme de todos mis pecados, dice, y limpiarnos. Aquí es la palabra griega kataros, esta catarsis espiritual. Él nos limpia. Dice, de toda maldad. La palabra maldad en el griego es adikia, que es la incapacidad para poder hacer lo bueno. Vea lo siguiente, el pecado es una toxicidad mortal en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque nos hace egoístas, orgullosos, envidiosos, rebeldes, nos hace homicidas, nos hace rencorosos. Esa es la toxicidad del pecado, contamina todo nuestro ser. Por eso, cuando yo me presento ante Dios y hago esa confesión, la que señala aquí Juan, la palabra confesar es la palabra griega homologeo. ¿Y sabe qué significa esta palabra confesión? No es solamente proferir palabras como habitualmente muchos hacen. La palabra confesar, homologeo, significa estar de acuerdo. Significa hablar lo mismo entre dos personas. En este contexto, refiriéndome a mis pecados confesados delante de Dios, lo que Juan está diciendo es que mi confesión no es algo que solamente se habla o se dice, sino al yo confesar, entro en mutuo acuerdo y en un mismo sentir con Dios en relación a mi pecado. Hay un mutuo acuerdo. ¿Qué hago? Reconozco mi pecado delante de Dios
y la sentencia de Dios, todos han pecado. No hay justo ni aun uno. Mutuo acuerdo, hablamos lo mismo respecto a nuestro pecado. Es lo que significa la confesión de nuestro pecado. ¿Y qué hace Dios? Una catarsis espiritual. Es decir, al yo confesar mi pecado, al yo reconocer mi pecado ante Dios, estoy descubriendo mi iniquidad. Estoy reconociendo ser el autor, el cómplice y encubridor de mi pecado. Esta es una catarsis. La confesión solamente es el primer paso para esa limpieza, ese mutuo acuerdo con Dios acerca de mi condición. Y Dios hace una purga espiritual en mí. Mire esta palabra catarsis, para ilustrar un poco más el significado. En el pasado era utilizada para referirse a la ropa sucia que había sido lavada, es decir, se había desmanchado, se había quitado toda suciedad. El botánico Teofrastro utilizó esta palabra cataros como un sinónimo de podar, es decir, se aplicaba para la limpieza de los árboles que tenían ramas infructíferas. Hipócrates la utilizó para referirse al flujo menstrual. Esto como una acción depurativa del metabolismo de la mujer. También esta palabra cataros era utilizada para aplicarse a un hombre con un carácter limpio, es decir, uno que tenía todos sus asuntos en orden. Sus deudas estaban bajo control, sus relaciones personales estaban en paz. Hace referencia a uno que pagaba sus impuestos, a uno que no huía de sus compromisos, sino que mantenía integridad y justicia como un distintivo de su carácter. Entonces yo veo y leo todo esto y Dios me dice, si tú quieres entrar en perfecta comunión conmigo, no es suficiente una confesión solamente. Necesitas sufrir una catarsis espiritual, donde no quede ninguna de esas cosas que contaminan o contaminaban tu corazón. Necesitas una limpieza. Por eso los sucios de corazón no verán a Dios. Por ejemplo, en las cárceles hay muchos que confiesan sus pecados, se declaran culpables. Pero eso no significa que ellos hayan sufrido una limpieza de corazón. Eso no significa que sean limpios delante de Dios. Los sucios de corazón no verán a Dios. El que tiene un corazón limpio no es el que lo va a ver cara a cara en ese sentido literal, sino que verá a Dios en cada circunstancia. En cada situación, en la felicidad, en la prosperidad, en el dolor, en la enfermedad, en la tribulación. Es decir, vive con esa confianza en Dios. Al tener ese corazón limpio, su corazón está desahogado de toda malicia. Su corazón está desahogado de toda preocupación, de todo temor. El limpio de corazón no va a caer en la desesperación ni en el resentimiento. Lo contrario sucede con una persona con un corazón sucio. No puede ver a Dios en sus circunstancias. No puede ver a Dios obrando en su vida. ¿Por qué? Porque esas impurezas en su corazón están distorsionando su visión para poder ver a Dios. Pierde la capacidad de ver a Dios. Por ese motivo, alguien
que no tiene un corazón limpio, es fácil de angustiarse. Será fácil de mostrar incredulidad. Será fácil de claudicar, de renegar, de cuestionar, de preocuparse, de amargarse, porque no ve con claridad lo que Dios está obrando en su vida. La tercera palabra que habla esta bienaventuranza es la palabra verán. Verán, de ver. Esta palabra también es muy interesante. Jesús dice que los limpios de corazón verán a Dios. Verán a Dios. Entonces no puede mostrarse ante Dios uno que tenga el corazón contaminado. No puede acceder a su casa, a su presencia, si su corazón está sucio. Aquellos que pueden mostrarse ante Dios son aquellos que no están ocultando nada. Son aquellos que no están viviendo una doble vida, una doble moral. No tienen una vida en duplicidad. Son como son, sin importar con quién estén o dónde estén. Eso es lo que enseña esta palabra, esta expresión. Son los que van a ver a Dios. Podrán ver a Dios con los ojos del corazón. Eso es a lo que se está refiriendo aquí Jesús. Una ocasión, un hombre muy idólatra se presentó ante San Agustín, abrazó a su ídolo, lo encara y le dice: aquí está mi Dios, ahora muéstrame al tuyo. San Agustín lo mira y le dice: no puedo mostrarte a mi Dios. No porque no exista, sino porque no tienes ojos para verlo. Y así sucede con el mundo, así sucede con las personas. El cristiano puede ver a Dios en medio de una situación pandémica. ¿Sí? El cristiano puede ver a Dios en la enfermedad, en el temor, en la estrechez, en la preocupación. Ante malas noticias, puede ver a Dios ahí obrando. Pero el de corazón sucio, el que está contaminado en su corazón, no puede ver a Dios. No tiene ojos para ver a Dios. Tú me dices: muéstrame a tu Dios. Yo te respondo: vuelve los ojos por un momento a tu corazón. ¿Está limpio tu corazón o está sucio? Quita de tu corazón todo aquello que tú sabes que está desagradando a Dios. Quítalo. Necesitas esa catarsis espiritual para que pueda ser limpiado en todo aspecto. ¿Quiénes verán a Dios? ¿Quiénes verán a Dios? ¿Los religiosos? ¿Los fariseos? ¿Los escribas? ¿Los saduceos? ¿Los honorables? ¿Los moralmente aceptables en el mundo? No, los que hablan verdad en su corazón, dice el salmista. Jesús lo dice así: los que tienen un limpio corazón. Los fariseos en los tiempos de Jesús fueron escrupulosos a la purificación de los rituales externos, pero hicieron caso omiso de la parte más importante. Ellos mantuvieron la letra al pie de la ley, pero el corazón era impuro, y Jesús hizo hincapié en los malos pensamientos, en los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Jesús hizo énfasis en la condición del corazón, porque el corazón es el centro de la vida del hombre. Todo lo que sale del corazón es lo que va a contaminar al ser humano. Es lo que va a contaminar al hombre. Ahora, ¿quién tiene un corazón? Vuelvo a preguntar, ¿quién tiene un corazón perfecto para acercarse a Dios? En algún momento el orgullo puede llevarte a pensar que tú. En algún momento yo llegué a pensar que estaba bien con Dios, ¿no? En ese sentido, mi corazón está perfecto. Pero luego leo Números 14:18 que me dice que de ningún modo Dios tendrá por inocente al culpable.
Y eso desalienta un poquito, ¿no? Y después leo en Jeremías 17:10, me recuerda que cada uno recibirá el fruto de sus obras. Y esto no es bueno para mí, en ese sentido. Esto nos deja en un serio problema, muy serio problema. ¿Cómo puedo alcanzar el estándar de Dios bajo la influencia de un corazón que me está engañando constantemente? Dios me dice, podrás acercarte a mí si eres limpio de corazón. Pero yo digo, esto es inalcanzable en mis fuerzas, no puedo hacerlo. Alguno diría por ahí, si con trabajos puedo mantener limpio mi cuarto, menos me voy a ocupar en la limpieza del corazón. Y la realidad a la que nos lleva esto, y precisamente eso es uno de los propósitos del Salmo 15, es llevarnos a un punto de estar conscientes de nuestra discapacidad para agradar a Dios en nuestros propios términos. No puedo cumplir las demandas que Dios exige. Esa es la verdad. Los 10 mandamientos no fueron establecidos al pueblo de Israel como una meta o objetivo que ellos debían cumplir, y si los cumplían entonces ellos obtendrían la vida eterna. No, los 10 mandamientos fueron establecidos por Dios para exhibir la maldad simplemente, para señalar el pecado que había en el corazón del hombre. Y para que el hombre se diera cuenta que en sus propias fuerzas es imposible agradar a Dios. Y el no cumplir las demandas de Dios, el no estar al nivel del estándar que Dios establece, este es el fracaso más grande del hombre. ¿Por qué razón? Porque Dios demanda de mí una posición perfecta para ser aceptado por Dios. Pero Dios mismo sabe que mi estado real es de imperfección. Aquí entran dos conceptos muy importantes, que es posición y condición. Mi posición ante Dios es una y mi condición es otra. Voy a explicarlo. Mi posición y mi condición son dos conceptos importantes teológicamente. Hablando de posición y condición, o también podemos decir condición y estado, mi posición y mi condición, repito, son dos conceptos importantes que debemos comprender. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Por ejemplo, geográficamente, una ciudad tiene una ubicación a través de un sistema de coordenadas, lo que alude a que esta ciudad tiene una posición inalterable, es decir, obviamente la ciudad no se va a mover de su lugar, queda claro. En cambio, hablando sobre una ciudad, la condición urbana de una ciudad no es perfecta. ¿Por qué? Porque depende de los sistemas políticos, sociales, económicos y educacionales. Ahora, la Biblia habla mucho sobre la posición y la condición del creyente. Respecto a la posición, mi posición delante de Dios es perfecta, pero mi condición no. Mi condición no. Es ahí donde entran los mandamientos, las leyes y las demandas de Dios en cuanto a mi obediencia para yo crecer espiritualmente. ¿Por qué mi posición es perfecta delante de Dios en este contexto? Porque mi posición como hijo de Dios depende del sacrificio perfecto que fue hecho por medio de Cristo para limpiar y perdonar mi pecado. Esa es mi posición. Mi posición está en ser coheredero con Cristo. Es una posición completa, perfecta, inmutable y eterna. Bajo este entendimiento de lo que estoy hablando,
mi posición no puede ser mejorada y tampoco se le puede añadir nada. Por otro lado, la Biblia revela y habla de mi condición humana. ¿Cuál es mi condición humana? Como creyente, mi condición humana es imperfecta, porque aún sigo siendo carnal, porque sigo siendo débil, desobediente, estoy expuesto al temor, a la inestabilidad, a la duda, puedo llegar a ser inmaduro. Mi condición en ese sentido no es perfecta. ¿La iglesia de Cristo es perfecta? Pregunto. ¿La iglesia de Cristo es perfecta? Lo cierto es que todos al mirar la iglesia de Cristo, estaríamos todos de acuerdo en que está muy lejos todavía de la perfección por su condición, escuche, por su condición, por su estado. La iglesia de Cristo es perfecta en el sentido de su posición, según lo marca Hebreos 11:14, pero en su estado o en su condición definitivamente no lo es. Esto en Efesios 4:15. Mire, hablando de la posición y la condición, hablando de mi posición como esposo, hablando respecto a mi esposa Alejandra, soy perfecto o soy un esposo perfecto en cuanto a mi posición legal en mi matrimonio con Alejandra. ¿Por qué razón? Porque hay un contrato matrimonial, firmamos una alianza, hicimos un compromiso ante un juez y ante Dios. Legalmente yo estoy constituido como un esposo perfecto, pero hablando de mi condición o mi estado como esposo, no soy perfecto. ¿Por qué razón? Porque en algún momento yo puedo decir alguna palabra áspera que la lastime a ella, o yo puedo actuar de una manera en que ella se sienta ofendida, o puedo llegar a ser grosero o hasta mentiroso por justificar alguna actitud o un comportamiento indebido. Mi posición como esposo, hablando legalmente, es perfecta, pero mi condición aún no, porque sigo fallándole, porque sigo haciendo cosas que a ella le desagradan. ¿Y qué debo hacer? Trabajar en mi condición para mejorar. Sobre esto es lo que está hablando el libro de Hebreos 10:14. La posición o mi posición como cristiano ante Dios es perfecta. ¿Por qué razón? Como lo dice Hebreos 10:14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Reitero, escuche, Él ha hecho perfectos posicionalmente para siempre a los que han sido santificados por Cristo Jesús. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a mi estado, a mi condición? Efesios 4:15 dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Ese crecer habla de que soy imperfecto todavía, no he alcanzado la madurez, no he alcanzado la estatura completa. Sigo siendo perfecto, carezco de algo, necesito crecer. La palabra crezcamos en el griego es auxano, y esta palabra se utiliza para referirse, por ejemplo, a las plantas y los frutos cuando aumentan de tamaño por medio de un desarrollo orgánico natural. Esa es su condición. La condición de un fruto es inmadura. ¿Y qué necesita? Crecer, madurar, afianzarse. Así es mi condición ante Dios en ese sentido. Entonces, ¿qué dice Efesios 4:15? Crezcamos en todo, dice, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y por medio de Jesús fue pagado el precio por nuestro pecado. Él sufrió una muerte
que yo no podría sufrir, vivió una vida que yo no podría vivir, obedeció de una manera que yo no podría obedecer. El día que Cristo hizo esto en mi favor, ahora posicionalmente, en el aspecto espiritual, yo me beneficio de esa pureza, esa limpieza por los méritos de Cristo. Hablando en el sentido posicional. Bajo esta premisa he alcanzado la perfección porque Él hizo por mí lo que yo mismo no podría hacer jamás. Él me ve ahora limpio de corazón sin yo serlo, por la obediencia de Cristo, pero no por mi condición, sino Él me ve limpio posicionalmente como resultado de esa catarsis espiritual, como resultado del nuevo nacimiento. Y esto no está relacionado con mi mérito, sino con el mérito de Cristo. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que limpio de corazón no es aquel que ofrece ofrendas continuas por su pecado, sino que ahora tiene un testimonio dado por el Espíritu Santo del perdón que hemos recibido. Esto es una catarsis, esto es una purificación, una santificación posicional en el sacrificio que solo Cristo podía hacer. Y esto establece una realidad en mi vida que no va a cambiar ni con la muerte, ni con la enfermedad, ni siquiera con el propio pecado. Porque la gracia de Cristo es más grande que cualquier pecado cometido. Esa es la perfección que me permite entrar al tabernáculo de Dios. Esa es la limpieza de mi corazón que me va a permitir mirar a Dios con los ojos del corazón. Es una perfección imputada, entregada, atribuida por el sacrificio de Cristo, porque yo no puedo ganármela. Al yo ser limpio posicionalmente, ahora yo puedo, como lo dice Hebreos 10:22, acercarme a Dios con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia en una situación, hablando en esa santidad, en esa obediencia que Cristo hizo por nosotros, hablando posicionalmente. ¿Cuál es mi realidad? No soy perfecto en mi condición, porque yo no puedo vivir una vida perfecta. Para eso vino Cristo. Yo no puedo cumplir la ley sin errores. Para eso vino Cristo. Yo no puedo alcanzar el estándar de Dios, el estándar que Dios me demandaba. Para eso vino Cristo. Y Jesús dijo: vengan a mí, los que están trabajados y cansados, los que se ven imposibilitados de agradar a Dios en sus fuerzas. Él es el perfecto, Él es el santo. Al ser el perfecto, yo no puedo cambiar lo que soy con lo que hago. Y a partir del momento en que recibo ese corazón limpio, posicionalmente, ahora se me demanda, como dice Filipenses 2:12, ahora se me demanda cuidar mi salvación. Esa expresión, cuidar mi salvación, se refiere a mi condición, a mi condición. ¿De qué manera la cuido? Con temor y temblor. En ese sentido de santidad posicional, debo ocuparme de mi condición moral, emocional, física, espiritual, para no deshonrar a Cristo. Eso es cuidar mi salvación, con temor y temblor. Dios no espera que yo viva una vida sin errores. Él no está diciéndome limpia tu corazón. No, Él está diciendo yo haré una catarsis espiritual en ti.
para que puedas verme, para que puedas acercarte a mí. Imaginen que Dios esperara que vivamos una vida intachable para Él poder amarnos y perdonarnos. Esto es un imposible. De manera que Dios reconoce que yo no puedo vivir sin errores, que yo no puedo vivir sin fallar en cuanto a mi condición. Pero lo que Dios sí espera de cada uno de nosotros es que llevemos una vida con integridad, una vida con justicia, que llevemos una vida hablando verdad en nuestro corazón. Y aquí es donde entra la obra de Cristo, que nos santifica, que nos marca posicionalmente como perfectos ante Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora Dios espera, si tenemos un corazón perfecto y limpio posicionalmente, entonces ahora Dios espera, hablando de mi condición, Él espera pureza en cada área de mi vida. En la iglesia, Él espera que haya una pureza doctrinal. En el matrimonio, Él espera que haya una pureza moral. En los jóvenes, Él espera que haya una pureza en su forma de entretenimiento. Él espera pureza en nuestra condición. El Salmo 51:6, y termino, dice: he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo. Eso es hablar la verdad en el corazón. Tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. José fue un hombre que habló verdad en su corazón. Ante la seductora esposa de Potifar, él se mostró limpio de corazón. No solo posicionalmente, sino también en su condición. ¿Por qué razón? Porque él rehusó envolverse inmoralmente con esta mujer. Nadie ha pecado sin que primero haya pensado en pecar. Recuerde siempre esto. Nadie peca sin que primero haya pensado en pecar. ¿Dónde nació el pecado? En lo que se habló en el corazón. Antes de que Adán y Eva comieran del fruto del árbol que estaba en medio del huerto, primero hablaron a su corazón. Pensaron en lo agradable y codiciable que era ese fruto prohibido. ¿Y qué hicieron? Tomaron y comieron. Y su corazón se manchó. Su corazón dejó de ser limpio. ¿Y qué sucedió? Como los limpios de corazón no pueden ver a Dios y no pueden entrar al tabernáculo de Dios, ¿cuál fue la sentencia? Fueron expulsados de su presencia. Fueron expulsados de su presencia misma. ¿Cómo está nuestro corazón? Hablando posicionalmente, sabemos que hay una seguridad en Cristo por su sacrificio en la cruz que nos beneficia a todos los que tenemos fe. Pero hablando de nuestra condición, Él demanda pureza. Los justos podrán ver a Dios posicionalmente, pero debo cuidar mi salvación, mi condición, con temor y temblor. Porque los limpios de corazón verán a Dios. Accederá a la presencia de Dios aquel que habla verdad en su corazón. Cierre sus ojos, por favor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, por lo que tú has hablado a nuestros corazones.